comentaros que Ana nació en una localidad de Palencia, pero que su infancia y su juventud lo pasó en Mataporquera. Como el ir y venir, el devenir de la vida la lleva a hacer sus estudios en Madrid y luego a residir en Bilbao y definitivamente en Santander, donde su militancia empieza a tomar un cuerpo, empieza a tener un sentido, ¿no?, más práctico. Como decía, estábamos hablando antes, no tanto de un cuerpo doctrinal, sino que eso contribuye y enriquece lo que ella hace dentro de su militancia y, nunca mejor dicho, con un cuerpo dentro de la praxis. Creo que es importante que entendamos que vamos a intentar situar en un contexto sociopolítico de los años 70 en adelante, del concepto que tiene la sociedad y de la participación de la mujer dentro de esa sociedad, y cómo va evolucionando, cómo las mujeres al final se reúnen en asambleas horizontales, en asambleas abiertas, en asambleas en un principio sin una estructura, pero que dan lugar a unos cambios importantes, ¿no? Y también nos va a contar su participación en diferentes campañas a partir de la ley del divorcio, de la ley del aborto, de la OTAN. Y bueno, creo que nada mejor como que Ana empiece a contarnos, ¿no? Sí que nos gustaría empezar, Ana, y si te parece bien, que tú nos cuentes un poco esos primeros orígenes, ¿no? Cuando comentábamos un poco cómo empiezas dentro de tu familia, cómo rompes un poco esos planes que tu madre tiene y ese futuro que plantea para ti. Bueno, gracias, Carolina. Buenas tardes, la mayoría nos conocemos, muchas personas que estáis así aquí ahora mismo, sobre todo mujeres, habéis sido mis compañeras de luchas, de muchas luchas. Por tanto, en cualquier momento que me vea así, ay, aquello que se me olvida, como dice mi amiga Charo, que yo tengo muy mala memoria, pues rápidamente recurro a cualquiera de los sitios. A ver, hablar de la infancia siempre es un poco complejo, porque hay un sesgo, ¿no?, de qué pasaba entonces. Yo nací en como dice ella, en un pueblecito de la provincia de Palencia, Pomar de Valdivia, pero apenas tengo recuerdos porque de muy pequeña mi padre, por temas laborales, pues se traslada a Mataporquera. Ahí comienzo mi vida, que es de infancia, adolescencia lo que decíamos antes, y juventud, pero de allí me fui a los 18 años. Estudié en Reynosa. ¿Y qué recuerdos tengo? Pues es una familia de trabajadores, mi padre obrero, mi madre modista, obrero en una fábrica. Mataporquera, los que conocen este pueblo, tenía entonces 3 fábricas. Eso implicaba que había un movimiento político importante, porque mis recuerdos se van hacia el famoso referéndum que el otro día hablábamos con una amiga de Mataporquera que está por ahí, del 65. Es decir, yo ya tenía 14 años, ya tengo recuerdos de movilizaciones y de mi padre en casa, que siempre había habido silencio respecto a cuestiones políticas, pues dándole a Radio Pirenaica ahí, pues a ver si oía, yo estudiando por la noche, pues supongo, preparando exámenes, y el raca con esa radio, que la emisora no había manera de... Luego pasa el tiempo y esto lo comprendes, lo mismo que preguntas, y mi abuelo estuvo en prisión, era toda una familia de mi padre socialista. Pero mi madre era una familia mucho más de derechas, son pueblos casi vecinos, y siempre decía, al Monte Bernorio se para. Quintanilla, aquí los rojos, aquí los nacionales, eso lo aprendí yo de pequeña, ¿no? Entonces, mi madre, el proyecto de vida para mí era que fuera modista, como ella tuvo un taller, enseñó a chicas que se decía a coser, para ser buenas, más perfectas amas de casa, y entonces pues yo tenía que ser. Tuve tanta pataleta y la suerte de tener el apoyo de mi padre, que no tenía esa idea respecto a mí, porque yo era la mayor de los hermanos. Sí tenía un hermano mayor, pero ese a los 10 años ya se fue a un colegio, y entonces me tocaba a mí cumplir el papel de cuidadora, de ayuda en casa para todo.
Entonces iba a estudiar a Reynosa, volvía, seguía, tenía que hacer las tareas, ayudar a mi madre en todo, ¿no? Y cuidar de mis hermanos pequeños, que éramos 6. Entonces, en todo ese proceso yo voy, pues no sé, sintiendo una intranquilidad interior, que esto no va a ser ni hablar, que yo no me voy a dedicar. Es más, un verano, creo que con 16 años, me fui a un sastre que había allí en el pueblo, que se necesitaba alguien para hilvanar. Y entonces estuve trabajando con el sastre para demostrar a mi madre que yo podría coser perfectamente, pero que no pensaba hacerlo. Total, que estuve el verano de vacaciones allí mi cría hilvanando para trajes, para el sastre. Bien, estos son anécdotas del pasado, pero es que ahí todo iba haciendo pozo. En Mataporquera, como decía, había una efervescencia, ahí llegaron curas que estaban vinculados a la UAC. Luego supe, bueno, hubo juzgados por el PC en Madrid, hubo personas detenidas en todo ese proceso hasta que yo me voy, hasta casi el 70. Es decir, nadie se dirige a ti a explicarte, pero tú estás escuchando, y eres porque tienes esa intranquilidad interior o porque tienes necesidad de saber lo que pasa en el mundo o en tu alrededor, ¿no? Entonces, pues, de ahí en grupos que nos hacían de la UAC, la iglesia, yo no volví a pisar la iglesia desde entonces, tengo que decirlo. Soy absolutamente atea. Es más, en mi reflexión feminista creo que la iglesia es responsable de la historia de las mujeres en un 90 o 99%. Entonces, pero sí, esos curas nos hicieron participar y yo recuerdo ser la primera mujer, Begoña, no sé si te acuerdas, de leer epístolas en la iglesia. Dices, con 14, 15 años, ¿no? Pues bueno, es que ellos querían que entráramos las jóvenes también a todo esto. Bueno, ese fue un periodo más bien corto, pero tengo buenos recuerdos y con un grupo de mujeres de Reynosa formamos una asociación ya en aquel entonces. Bueno, nos lo pasábamos bien, escuchábamos canciones, ya nos pusimos el nombre de las hermanas, no sé cómo era, y bueno, montamos un club, todo aquel rollo y discutíamos ya. Entonces ya se empezaba a discutir de política y cuando nos mandaron sobre todo a hacer ejercicios espirituales, mira lo propio, una vez allí en el instituto, porque yo iba al instituto a Reynosa. Entonces bueno, ese periodo termina, mi padre de nuevo se traslada por la empresa a Tarragona y yo me voy a Madrid. Aquella época, que si hippie, que si no hippie, que ya me busco la vida, por supuesto económicamente buscándomela de cualquier manera y sin contar para nada con el apoyo familiar, sí con el consentimiento de mi padre, porque si no, no te podías ir con 18 años. Y lo que quería es que fuera pues, a Tarragona, que allí había más oportunidades. Pero yo me encendí con amigas y gente conocida para Madrid y ahí empieza una nueva etapa. No sé si... Cuando empiezas la nueva etapa en Madrid, empiezas ya a tener cierta inquietud y a relacionarte con movimientos de izquierdas. A mí me gustaría, Ana, que situaras un poquito cómo estaba la mujer entonces como participante de esa sociedad en ese momento. Estamos hablando del 69, 70, es decir, yo estuve de militante de no sé qué partido, porque sé que no era el PC, pero tampoco sé cuál era. ¿Y el PT? No, eso fue... Eran un poco chinos. Era un poco pro-chinos, sí, pero maoístas. Yo creo que fue lo que luego terminó siendo el MC, el movimiento comunista. Pero bueno, estábamos en reuniones, en manifestaciones, en repartir octavillas. La manifestación no se hacía el 1 de mayo, se hacía la víspera que han detenido a aquel. O sea, vivías en un sin vivir, pero tampoco sin responsabilidades. Una militante más, una participante más que ibas a la calle
y te juntabas pues, con los colegas, hacías reuniones, teníamos que ir hasta la Sierra de Madrid, pues si alguien nos detectaba, yo qué sé, eran... pero no he sido una mujer que en aquella época tuviera esa responsabilidad de una militante que está vinculada a un partido y tiene que hacer esto o lo otro, o tiene responsabilidades con todo el resto de militantes. No, fue una época, lo de Madrid fue una época de transición, porque a nivel personal me trasladé, por cuestiones privadas, me trasladé a Bilbao, que también fue otro tránsito, hasta que llegué a Santander. Yo creo que mi etapa ya de forma estable, militante, activa, y se inicia cuando vengo a Santander, se establece aquí mi vida y empiezo a trabajar en un hospital Valdecilla y ahí empieza lo que para mí, para mucha gente de esa época, pues aquello era un hervidero, o sea, reuniones permanentes en el hospital, la coordinadora del hospital, claro, comisiones obreras, los sindicatos estaban ya pues organizándose, legaliza el PC y se convocan primeras elecciones sindicales. Yo tuve ahí un tránsito que estuve con la gente de ORT y del SU, con el sindicato unitario, pero bueno, en el trabajo en el hospital, digamos que me fui vinculando a otra estructura, que fue comisiones obreras, y el movimiento comunista como organización política, partido político. Entonces, las primeras elecciones sindicales del hospital se celebran el 16 de diciembre de 1977, y lo recuerdo muy bien porque era el cumpleaños de mi padre y yo estaba embarazada, además, con lo cual el otro día una compañera nos ha dado el póster donde estamos todas las fotos, ¿no?, de las caras, y tengo una cara muy redondita, pero qué redondita, digo, no, es que estaba embarazada en mi segunda hija. Entonces, ahí empieza una militancia también sindical que mantengo durante varios años, aunque en aquella primera elecciones no iba en una lista, digamos, hacia abajo, ¿no? También está. No quedé como activa y liberada, ¿no?, que se dice, sino en las siguientes, cuando ya gana el PSOE, ya vuelvo a presentar en las elecciones sindicales y estoy liberada todos los 4 años, tal. Bueno, pero eso va poco a poco, me voy alejando, pues, entre otras cosas porque no defendía la liberación de la persona trabajadora por más de un tiempo. Pues lo defendía y mucha gente también defendíamos que o sea, liberarte un año pues igual no da tiempo a conocer la estructura, el funcionamiento, tener un poquito de tablas para la negociación con la empresa y demás, pero una temporada puede ser lo que es de una convocatoria de elecciones a la silla, y ya está, y de ahí ya lo dejé. Mientras decía que, como empecé a militar en el movimiento comunista, las personas que, si os recordáis, el movimiento comunista y la Liga Comunista, la Liga Revolucionaria Comunista, tenían en sus estructuras, entre sus militantes, muchas mujeres que ya habían estado trabajando, no aquí en Santander también, pero sobre todo en Madrid y en otras comunidades autónomas, trabajando de forma importante para crear esas estructuras, esas organizaciones feministas. Y de hecho, las primeras, bueno, en el 75 hubo ya unas primeras jornadas, en el 79 fue ya la bomba con lo de Granada, y a partir de ahí, un grupo de mujeres aquí en Santander decidimos que había que celebrar el 8 de marzo, ¿no? O sea, de alguna manera. Entonces, militantes de diferentes partidos, tanto el MC, la Liga, el Partido Comunista, entonces, mujeres, se
organizamos una mesa redonda, se invita a una persona que viene de Asturias, una mujer, que ella es militante feminista, y de ahí arranca la necesidad de crear esa estructura que conocéis como Asamblea de Mujeres de Cantabria. Porque no había otra, había habido el movimiento, el MDM, el ADM, vinculados al PT o al PC, pero aquello como que se había apagado todo, ¿no? Entonces era una época de gran convulsión política, era la época de la transición, habíamos hecho la campaña contra el referéndum, estábamos casi todo el día en la calle, yo no sé cómo nos daba tiempo, pero todo el día con carteles, con octavillas, con manifestaciones, en fin, habían sido pactos de la Moncloa, que tuvimos un follón en el hospital terrible, casi hasta llegar a las manos entre unos y otros, por los acuerdos y desacuerdos, ¿eh? Pero bueno, digamos que ayer hizo 36 años que por primera vez se pone o se abre el camino para la Asamblea de Mujeres de Cantabria. Bueno, yo creo que había un entusiasmo muy bueno, mucho interés entre nosotras para hacer lo que había que hacer. Charo dice, es que era, pues estábamos allí, había que estar y había que hacer lo que había que hacer, y lo hacíamos, y punto. Es decir, tampoco, primero porque tampoco éramos ni filósofas ni elaboradoras de grandes discursos, éramos la praxis, o sea, lo que se dice, la calle, pateo, cartel, charla, reparto de octavilla, reparto de no sé qué, o sea, era decir, nos tenemos que mover, hay que visibilizar, las mujeres tienen que, la sociedad tiene que vernos de otra manera, tenemos que ocupar el espacio público, y ese era un mensaje clarísimo, ¿no? Entonces nos empezamos a reunir, las primeras reuniones nos dejaron en el local del Ateneo Libertario, ¿te acuerdas, María Luisa? Que ya estabas allí también. El Ateneo Libertario, allí iban hombres y mujeres, y íbamos a las reuniones, y claro, lo difícil era, ahora, o sea, el debate era, no, queremos un espacio propio, exclusivo para mujeres, porque necesitamos primero creer en nosotras mismas, sentirnos capaces. Ya sabemos que en la historia a nadie les han regalado nada, las sufragistas ahí estuvieron, las trabajadoras, las intelectuales, depende en qué lugar de la geografía, las mujeres llevaban más de un siglo en la calle, y ya si los historiadores, los que se han dedicado a ello, repasan, incluso antes, ya había denuncias de cómo la mujer cumplía un papel absolutamente discriminado, estaba discriminada y sometida a un poder que lo ejercía el patriarcado de una manera brutal. Entonces, los hombres. Pues no queremos que estén los hombres. Ganamos la votación, porque éramos mayoría, y entonces empezamos a trabajar solas. Y como decía antes, lo que era un momento muy convulso y de muchos cambios, tened en cuenta que estamos en 81, en 80, el 81 se celebran las primeras jornadas del 8 de marzo, me acuerdo en el Paraninfo de la Magdalena, y además pues está todo el cambio de tránsito, acordaros lo que estaba pasando políticamente en este país, ¿no? El CT aprueba la ley del aborto. Bueno, pone una propuesta de ley de aborto que se aprueba, divorcio, y hay que hacer campaña, porque nosotras no estábamos de acuerdo con esa ley. Y entonces ahí empiezas, yo soy muy autodidacta, yo creo que todas en este campo lo fuimos, porque teníamos que, de alguna manera, defender un discurso razonado, que convenciera a las mujeres, que no defendíamos un modelo de familia, que no queríamos que el Estado protegiera a la familia, que queríamos que los derechos fueran individuales, tanto el hombre como la mujer, y no hacer responsable ni al hombre ni a la mujer de la pensión de mantenimiento.
sobre todo la de esa ley famosa de alimentos. Es decir, si el derecho es individual, el Estado protegerá al individuo. Si la persona que queda excluida es mujer, la protegerá a esa mujer. Si es un menor, también a ese menor. Y si es un hombre, también a ese hombre. Pero no vamos a apoyar a la familia. O sea, una ley que lo que protege es la familia. Nosotros defendemos la unión, la institución matrimonial, me parece que el mismo, que la unión civil, sin más, de cualquier tipo. Tanto lo que luego hemos conseguido sean el modelo heterosexual, o hubiera otro tipo de uniones, como así nos ha demostrado la historia, que han querido hacer, aquellas personas que han querido hacer. Entonces, fue para mí la campaña más dura, primero por falta de experiencia y porque ese mensaje las mujeres no lo entendían. Es que nos decían que santo de qué, que como ellas que han estado cuidando de ese marido que las encima hasta las pegaba y luego los hijos todo el día dedicándose a eso, ahora se iban a quedar sin nada porque él se iba con otra jovencita. Esto era muy estereotipado, pero esto eran frases que oíamos. Claro. Añadíamos lo de formación profesional. Ah, sí, para las mujeres. Añadíamos, claro, ¿cómo tal? Pues lo que hoy se llama la renta básica, o salario mínimo, o renta social básica. Es decir, hablábamos de esta prestación para la persona que quedara desprotegida. Pero insistíamos muchísimo en aquello de los derechos son individuales. No defendemos derechos para la familia como institución. De alguna otra forma, erais mujeres que os planteabais que el ser ciudadanas de segunda categoría frente a un modelo patriarcal era lo que queríais cambiar, ¿no? Claro. Que no solamente la mujer tenía una función para el cuidado, que dentro de su mundo laboral tenía un antes y un después, si se casaba o si no estaba casada, en fin, que estaba dedicada a otras cosas dentro de ese modelo, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que vosotros queréis defender era que ese modelo cambiara y que la mujer tenía un papel en igualdad. Me acuerdo que cuando hemos estado hablando, tú comentabas un poco que cuando hicisteis aquellas primeras asambleas, el por qué decidir que no hubiera hombres, ¿no? A mí sí me gustaría que pudieras comentarlo, porque a mí me ha parecido un detalle importante. Pero es que ha habido un lapsus, que fue primero de mujeres, luego fue mixta. Y bueno, lo va a contar Ana. O sea, sí que en el primer inicio arrancó de mujeres, pero hay, por presiones dentro del grupo, porque perdimos la votación, cuando se planteó, fue durante un tiempo mixta. Y bueno, Ana os cuenta. No, sí, el tema era que, creo que he hecho referencia un poco a ello, pero por no detenerme tanto, es el tema de que necesitábamos un espacio propio, necesitábamos sentirnos personas capaces, porque iniciábamos un nuevo recorrido, ¿no? Entonces, la experiencia, la militancia, que ese otro debate, la doble militancia, que dentro del feminismo de la igualdad, que era la línea que nosotras trabajábamos o defendíamos, había otro que era el de la diferencia, y en aquel momento pues la doble militante estaba casi penalizada, es decir, ¿a santo de qué? Si tú eres doble militante, detrás de ti hay un hombre, a ti el partido te encarga lo que hay que hacer, las campañas como las hay que llevar, los debates. Eso fue duro, pelear con eso, pero a los hombres que estaban al lado, compañeros además que hemos seguido teniendo al lado en muchísimas luchas, yo creo que les hicimos entender eso, la necesidad del espacio propio y de sentirnos seguras de hablar y de reflexionar sobre nosotras mismas, la vida de las mujeres y lo que queríamos para el futuro. Y en ese sentido yo creo que sí que llegaron a entenderlo la mayoría. Siempre teníamos a un Lucas que nos peleaba, pero bueno, eso quedó ahí. Participaste en numerosas campañas, además, ¿no? Sí, la campaña más dura, más intensa, fue a partir del 82,
gana el PSOE las elecciones, tenía unas promesas, a mí no me decepcionó porque no le voté, en aquel momento tampoco. Entonces, empezamos con el tema del aborto. Claro, nosotras íbamos manteniendo reuniones, nos sumamos a una coordinadora estatal de organizaciones feministas. Vamos manteniendo debates, jornadas sobre el tema del conocimiento del cuerpo, las sexualidades, sobre el derecho a decidir, sobre la defensa, el respeto a las diferentes sexualidades, la diversidad, mujeres blancas, negras, mujeres de esta nivel socioeconómico del otro, de esta titulación o no titulación. Es decir, defendíamos la diversidad y el derecho de todas nosotras a tomar decisiones, sobre todo sobre nuestro cuerpo. Yo creo que si nos remontamos todas, y esto es un tema que hoy todavía siento que falta, no teníamos ningún conocimiento de lo que es el derecho, o sea, el cuerpo. ¿Qué hago con mi cuerpo? ¿Por qué mi cuerpo tiene que tener derechos? Había debates múltiples, incluso algún filósofo por ahí, de estos que escribe mucho en la prensa, decía que era retórico decir derecho al cuerpo, sin mi cuerpo, pues tu cuerpo es tuyo y ya está, ¿no? Pues no, o sea, el mensaje era así. Otro mensaje era, lo privado es político. Es decir, tenemos que sacar todo este modelo de relación que hay en el ámbito familiar, se tiene que convertir en político. Es decir, las instituciones, los que gobiernan, el Estado, tiene que favorecer otro modelo. Entonces, era otro debate. Y en todo esto, por ser así poco breve, nos encontramos con el tema de la campaña del aborto. Para mí la campaña del aborto fue la campaña más dura que he vivido en mi vida, la campaña en la que parece que tenía que justificar por qué defendía el derecho al aborto libre y gratuito y a cargo de la seguridad social, iba así todo seguido. Y sin plazos. Y sin plazos. Libre y gratuito. Bien. Entonces, el partido en el gobierno decide aprobar una despenalización, hace una despenalización, una reforma, porque no hace una ley, una despenalización de 3 supuestos. Entonces, tanto la Asamblea de Mujeres como todo el Estado español, las organizaciones feministas, nos ponemos en una campaña muy, muy potente, porque nosotras llevábamos a las mujeres. ¿Hasta dónde, María Luisa, se llevaban a las mujeres a votar? Luego ya empezamos a llevarlas aquí a Bilbao, al lado. Es decir, intentábamos resolver. Yo llevaba verdaderas regadas de mujeres, había de Guatemala por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Pues que todo eso, aquí en Cantabria, cuando se habla de que esta ciudad, que de derechas es y tal, esta ciudad, en proporción, fue la campaña más fuerte que hubo en todo el Estado español. Hubo más de 80 mujeres autoinculpadas, Nieves, de hacer abortos. Y los hicimos. Y la comisión de aborto, entre que ahí está Nieves y otras, éramos personal sanitario. Sabíamos lo que nos jugábamos. Sabíamos lo que nos jugábamos. Nieves, Pilar ausente y Angelina ausente y yo. Las otras 2 médicas. Es decir, yo recuerdo tener reuniones, yo antes he hablado de mi vida privada, hablé de mi segundo embarazo, tengo 2 hijos. Reuniones que tenía que hacer en casa, porque eran las reuniones una tras de otra, porque teníamos que ir a Madrid, porque teníamos que salir a la calle a hacer no sé qué, porque teníamos que presentar este proyecto, digamos, de lo que defendemos como organización feminista, en asociaciones, a los partidos políticos. Nieves, ¿era o no era intensa?
Muy apoyada, intensa y muy apoyada, un apoyo brutal. 100% de mujeres. A ver, decir que casi Así que no se 80%, digo, que fueron más de 80 mujeres que se autoinculparon. Nos autoinculpamos de haber hecho abortos y no 4, eso ya era, a nivel de proporción del Estado español, la más fuerte, la lista. Costó la lista de las 80 porque como se supone que los partidos de izquierda no se podían quedar al margen porque era político, era reventar lo que había pues para decir, si es que podemos hacer esto, ¿no? Entonces, es verdad que exigimos a las organizaciones firmantes, porque los firmantes ya una riestra de apoyos, se mandan aparte de firmar, cada partido aporta 2 nombres, por supuesto de mujeres. Entonces, es cierto que dentro de las 70 algunas fueron voluntarias, otras un poco voluntarias forzosas. Pero sí que, o sea que conseguimos las 80, así un poco pues pinchando. Yo me acuerdo que hablando con Ana, comentaba además que este proceso de autoinculpación era a ciegas, porque no sabíais las consecuencias que iba a tener y que había mucha gente que se había autoinculpado dentro de la administración que podía tener consecuencias bastante graves a nivel laboral. De hecho, cuando nos reunimos ya en la última, antes de presentar públicamente y esto, dejamos claro a todas aquellas mujeres que querían dar su apoyo, su autoinculpación, la firma de autoinculpación, que no sabíamos las consecuencias, porque eso se entregaba, o sea, quedaba ahí y nos iban a hacer una citación judicial, nos iban a quedar sin más, como así fue. Entonces, el proceso se iniciaba, ya habíamos vivido el proceso en el 70 y tantos de las mujeres de Sevilla, luego ya todo el follón de las mujeres de Bilbao. A ver, el tema era serio, entonces hubo mujeres que, bueno, pues unas circunstancias personales decidieron no firmar, aunque el apoyo sabíamos que contábamos con ellas, pero no, porque era un riesgo alto, ¿no? Pero fue una campaña, como dice Nieves, muy apoyada, porque las manifestaciones fueron de las más masivas que yo recuerdo, con un tema que a veces íbamos por la calle, igual íbamos 4 medio manifestándonos y nos insultaban las mujeres ahí en el Paseo Pereda, evidentemente, luego estaban los Provida, y yo además tenía el condicionante o la suerte de trabajar en un centro que se dedicaba al tema de derechos sexuales y reproductivos, con lo cual también tenía directamente, visiblemente, pues tenía como, era más fácil que me señalaran, ¿no? Pero yo también me sentí súper apoyada por un montón de hombres y mujeres en aquella campaña. En Madrid llegamos a formar parte de un tribunal que juzgaba al PSOE, al partido en el gobierno, por esa ley, liberalización de 3 supuestos que dejaba a las mujeres sin el derecho a decidir. Y estuve en esa mesa, formé parte de ese tribunal donde se juzgó y se condenó al partido gobernante. Es decir, pero eso duraron como 2 o 3 años, y es que eran reuniones, insisto, ir, venir, carteles, charlas, concentraciones frente al juzgado porque se juzgaba a una mujer que habían descubierto en el hospital, habían comunicado al juzgado que había llegado con un aborto provocado por ella, con el famoso perejil, con la famosa varilla. Tuvimos varias de estas, ¿no?, en todo este periodo de tiempo. Entonces ya no solo era lo que te currabas para preparar el debate o profundizar en ese discurso y hacer la campaña, sino presentarte allá en el hospital, en las escaleras, sentarte, forrar todas las escaleras que suben a la residencia de carteles por el derecho al aborto. O sea, yo creo que ahí nos coincidió también, debíamos estar muy animadas, porque nos coincidió también, había sido la campaña de la OTAN, ¿no?, y estábamos ahí, pues creo que un poquito con energía, vamos. Entonces,
Eso es una, insisto en esta campaña porque también fue una frustración los resultados y seguimos sin haberlo conseguido, evidentemente, ¿no? Luego fueron otras campañas, pero ya más, bueno, importantes porque en ese mismo años 80, tengo por aquí apuntado porque se me va, el tema de, en el 88 en Santiago, la jornada sobre la violencia machista, que así se llamaba, ¿no? Es decir, se empezó a trabajar en el tema de denuncia de las agresiones. Recuerdo una manifestación muy, no sé si os acordáis, aquí muy importante, que también fue muy numerosa, cuando la sentencia famosa del juez aquel a la mujer que iba con minifalda y entonces la habían violado, ¿no? Eso. Provocadora. ¿Has dicho el 88? No, el 88 las jornadas por la violencia contra las agresiones a las mujeres. Entonces, pero digo que todo eso se fue ligando, todo esto. Aquí trabajamos mucho también en hacer, y fue uno de los primeros protocolos que se hizo en el Estado español, de atención a las agresiones a nivel de salud, sanitario, de atención a las agresiones, un protocolo que se trabajó bastante, implicamos a profesionales del ámbito sanitario, y que luego ha sido referente en bastantes protocolos que se han hecho en otras partes del país, ¿no? Es decir, que no solo tenías esa necesidad de la reunión, de la militancia, sino también de lo profesional. Y porque a veces muchas mujeres del movimiento feminista teníamos trabajos, no sé si, yo creo, bueno, yo desde luego lo tenía claro dónde quería trabajar, pero otras muchas en el sector de educación, en el sector jurídico y tal, donde se convertían en una doble militancia. Pues tú estás ahí trabajando y a la vez estabas diciendo, esto así no, tenemos que hacer un protocolo de no sé qué, tenemos que modificar esto, porque si viene la mujer, porque los hombres, porque... Es decir, no estabas allí, cumplías tus 7 horas de trabajo, podías ser perfecta profesional cumpliendo con tu trabajo, sino te implicabas porque ideológicamente yo creo que todas las mujeres que hemos hecho este recorrido, decimos, nos han puesto unas gafas. Mira, te has puesto las gafas, nos vamos graduando, pero las gafas ya no te las puedes quitar. O sea, es que lo pillas, y no sé si también hay aquí un audífono, porque yo ayer he ido al centro de salud y están en todos los centros de salud un periódico de estos gratuitos, y en este caso era un monográfico del 8 de marzo, con una foto de una mujer que yo me sentí ofendida de verla. Es decir, no puedes evitarlo, estás ahí, estás viendo imágenes, escuchas, y qué utilización hay del cuerpo de la mujer, y tú en ese momento reaccionas, porque esa conciencia crítica, ese pensamiento crítico que has ido adquiriendo a lo largo de los años, esa forma de mirar y de escuchar, ya no la vuelves a quitar, o sea, está contigo y va creciendo incluso, ¿no? Porque puede ser, cuando se lo digo a una compañera, pero bueno, este periódico, pero mira qué foto han puesto aquí, no podían, que así una señorita así, no sé cómo, que parece que está anunciando por un gorrito que llevaba, ¿no? Por un turbante. No sé, pues normal, me dice, ¿normal? ¿Cómo va a ser normal esto? Hombre, si encima está en un monográfico del 8 de marzo. Pues yo no lo puedo evitar. Ana, a muchas de las mujeres que empezaron con vosotros o que querían participar, les supuso algún que otro problema en cuanto a su vida personal y militar dentro del movimiento feminista. El coste personal era alto, hubo algunas personas que tuvieron que decidir dónde me quedo, dónde estoy. Es un relato de mi vida. Luego, pues evidentemente en la separación de mi primer
pareja, el padre de mis hijos. Siempre hay un sentimiento que arrastras de culpa respecto a las ausencias que podías haber habitado. Tu presencia no existía muchas veces, fines de semana, noches, pues eso tenía que tener un coste, sin más motivación, ojo, es decir, que tienes un ritmo de vida diferente. Otra cosa, ideológicamente te vas distanciando, porque en aquel momento el discurso era muy radical. O sea, yo, si me decía, Juana, ¿cómo es? Y tal, pues yo es que no podía parar. O sea, es que, y eso que no era tan bruta, que digo yo, como el hombre le decía, travelación, castración. No, por favor, no sé, la química o cuál quieres, o se la cortamos. O sea, no, yo no era tan... O sea, esas cosas me resultaban un poco más agresivas, no solía utilizar ese lenguaje, pero era no parar. O sea, tenía que tener el coste personal. Otras mujeres fueron porque detectaban que su pareja, o su marido en este caso, pues ejercía un maltrato que antes nunca se había dado cuenta, porque claro, un maltrato psicológico, económico, social, es muy difícil de detectar. Y entonces, como los roles eran como eran, los valores, la cultura que teníamos era esa, en definitiva, pues que él se ocupara de la economía mayor de la casa, de la doméstica, como se dice, que estamos trabajando, cuántas veces todas en el trabajo hemos discutido con la compañera, supongo, a decirle, pero vamos a ver, tu marido no está trabajando, ¿de quién son los hijos? Tuyo y de él, ¿no? Pues que llamen al médico, o se coja un permiso para cuidar al bebé que está enfermo, ¿no? Pues eso era así, día a día. Entonces, era lo normal, tenías tú que responsabilizarte de todo esto, en el ámbito privado. Y de los cuidados, bueno, esa es otra, que esa sí que está otra batalla perdida. Es decir, ¿quién se responsabiliza de los cuidados? Por las mujeres, como diría el feminismo la diferencia, como tenemos esta cosa así, este cuerpo y esta forma de... Es como una tendencia, ¿no? Pues ahí estamos. Otro de los debates que tuviste fue el debate sobre el tema de vivir la sexualidad, de este aspecto, que luego también dio lugar a que pudieran aparecer otros movimientos de personas no heterosexuales. Claro, aquí recuerdo a Jordi Petit, el primero, quien invitó, pues la Asamblea de Mujeres, porque no había una estructura organizativa de movimiento homosexual, y bueno, ahí estuvimos muchas mujeres que se reunían en torno a nosotras, a la Asamblea, para conseguir una visibilización de un modelo de relación sexual diferente, ¿no? Yo creo que el espacio se les facilitó mucho, hubo muchos intentos de que se generara una estructura para tener, como nosotras hicimos, para que hubiera un movimiento que defendiera los derechos de las mujeres, bueno, de la homosexualidad, hombres y mujeres, ¿no? Todo eso en aquella época. Luego, evidentemente, ya se apareció todo el movimiento LGTB, pero en aquel momento, con hablar del lesbianismo y de gays, bueno, que haya homosexual a todo, o sea, también, mira tú, donde desde entonces a hoy a la teoría queer, ¿no? O sea, es que todo, o la teoría King Kong, que yo cuando leí el libro hace unos años, pues del derecho a que disfrutar con mi cuerpo, no, a sacar dinero utilizando mi cuerpo porque yo lo decido, soy prostituta porque me da la gana, ¿no? Teoría King Kong. Entonces, todas esas cosas son nuevas en el discurso feminista, pero nunca estuvieron ausentes del movimiento feminista, de los debates. Nunca, porque se hablaba
del tema de la prostitución, y de hecho de las propias organizaciones feministas salieron grupos de mujeres para trabajar y defender que si una mujer quiere ejercer prostitución tenga la protección y el derecho de ejercerlo. Entonces, ese es un debate que no ha acabado. Sigue siendo un cisma. Es un cisma dentro del movimiento feminista, siempre lo ha sido, porque claro, yo no voy a... O sea, enseguida se mezcla este debate con el de la trata de blancas, la trata de personas. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de derecho a decidir sobre mi cuerpo y qué hago con mi cuerpo, que es otra cosa. Entonces, se hicieron bastantes cosas. Ya digo que en las primeras jornadas de sexualidad fueron aquellos unos debates, porque nunca habías oído, ya digo que soy autodidacta, o sea, es que yo nunca había oído palabras que allí se expresaban, ¿no? Y que si vas de heterosexual, pues ¿cómo es posible que fueras feminista? Era imposible que fueras feminista. Entonces tú tenías que, te obligaba a una reflexión, te obligaba a adquirir un nuevo lenguaje, un discurso, para decir, yo hago lo que me da la gana con mi cuerpo, o no estamos defendiendo esto. Entonces, la bisexualidad, es decir, luego ya vino todo el tema de la transexualidad y demás, pero vamos, que esto se tocaba ya en las jornadas del 83 en Madrid, que fuimos, no sé, 1000 y pico mujeres allí, se debatió, yo creo que es el debate más profundo que se hizo sobre las sexualidades, ¿no? Y como también comentaba el otro día el compañero en la otra entrevista, nosotros en Militancia siempre nos gusta acabar con una pregunta, y es que tu opinión sobre la militancia de hoy en día. Pues yo creo que se sigue, que hay mujeres, yo por cuestiones personales hace unos años me retiré de militancia, no de mi conciencia, no he abandonado eso, pero yo creo que sí que hay movimientos mucho más, eso sí, con un nuevo lenguaje que yo a veces no entiendo. No, lo tengo que aprender, porque mi hija misma me dice, toma la revista Pícara y verás cómo se dice al machito este que acosa por internet, ¿eh? Bueno, pues eso, bueno, son nuevos vocablos que yo no los conozco, pero yo creo que hay mujeres, muchas mujeres militando, mujeres jóvenes, con otras formas, lo único que me preocupa es si a veces yo nunca he sido muy partidaria de que cuando se celebra algo el 8 de marzo, fiestuki, cuando no sé qué, de campaña no sé qué, fiestuki. Vamos, no digo que la cultura tenga que estar enfrentada o ausente de esto, ¿no? Pero con la fiestuki no se va a ningún lado. O sea, si celebramos ayer el 8 de marzo y hay teatro y hay no sé qué, ya, pero ¿en qué hemos avanzado? O sea, toda la crisis que estamos viviendo, de que parece que de nuevo el patriarcado con el neoliberalismo económico están haciendo que vivamos una situación de crisis, donde las mujeres están volviendo al hogar, donde las mujeres vuelven a ser las cuidadoras, igual que antes, o es una situación de empobrecimiento que afecta fundamentalmente a las mujeres, una situación de mayor tasas de paro, pues ahí es donde no tengo claro qué papel está jugando las nuevas organizaciones de mujeres. Es lo que, pero también porque estoy un poco alejada, y no puedo hacer un juicio de valor de decir no lo estáis haciendo bien, o sí, no lo sé. Pero la realidad es que la crisis social que vivimos de nuevo pone en valor aquello por lo que luchamos otra vez. O por lo menos vuelve a reproducirse aquellos roles de que la mujer se tiene que hacer responsable de las familias, de los cuidados. Yo tuve una pelea cuando se aprobó la ley de dependencia que decía a ti, no, pero vamos a ver, ¿qué es eso de que se paga a la cuidadora?
Esto es como cuando decíamos que el ama de casa, por estar en casa, tenía que tener un salario. Y yo digo, pero es que eso va contra el principio feminista, lo que hemos defendido siempre. Es decir, que si la mujer se quiere quedar en casa, en el último caso, que se quede. Vale. Si no tiene recursos, tendrá el derecho a una protección. Pero por ser ama de casa un salario. Ese debate tuvimos largo con las asociaciones aquí de ama de casa y demás. Es decir, que sí que me preocupa esto, porque la ley de dependencia intentaba pues dar mayor recursos para el cuidado de personas dependientes, ¿no? Y resulta que lo primero que vimos en cuanto pasaron los 2 primeros años, hace la primera evaluación, es ¿quién cobra ayuda económica? Las mujeres. Quería preguntar una cosa. ¿Cómo se portaban los hombres que eran también de vuestro partido con vosotras? No sé, mi experiencia es positiva. 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 Es decir, ya dije al principio que tanto en el partido donde yo milité, el Movimiento Comunista, como la Liga Comunista, bueno, la Liga Revolucionaria, la LCR, de ahí han salido mujeres. Yo hoy no puedo olvidar a Empar Pineda del Movimiento Comunista y a Justa Montero de la Liga, como 2 mujeres pioneras que siguen hoy teniendo un valor su discurso como lo tuvieron hace 20 años. Que se portaban ellos... Ellas, o sea, estas mujeres, dentro de las estructuras de partido que vivimos, yo no sé las demás, aquí hay más mujeres, que también tuvisteis la doble militancia, eso, ya no voy a decir, que nos sentíamos apoyados. En otras organizaciones no era así, porque evidentemente cuantas discusiones tuvimos con otras organizaciones que decían que no era necesaria una organización feminista, porque ellos ya tenían una estructura de secretaría de la mujer, por ejemplo, una estructura de la organización de la mujer dentro de su propio partido, y que con eso ya era suficiente y que eso ayudaba mucho a concienciar a los militantes. Esa era tu opinión, ¿no? La opinión tuya. Mi opinión, sí. Bueno, y mi experiencia. Hombre, efectivamente que sí. Sí. Nada más. Yo tengo una duda. Antes hablabas de que el tema que está pasando ahora con la gente que no han avanzado los grupos. Yo creo que algo hemos hecho mal la gente de nuestra generación, de la primera, para no conseguir transmitir toda esta pelea a la gente de 30 y tantos. Es que es terrible. O sea, a nivel laboral yo lo veo, mis compañeras de trabajo de 30 y tantos, resulta que es que tienen unos esquemas que no eran los de mi madre, que son parecidos en algunas cosas. Parece que han avanzado mucho, pero en la práctica yo creo que ¿qué hemos hecho mal nosotras? ¿Cómo lo hemos transmitido de mal para no haber pasado ese relevo? No lo tengo nada claro. ¿Tiene una explicación? Sí, es verdad. Tiene una explicación, ¿eh? Bueno, que conteste a... No. Yo creo que tiene, socialmente, eso tiene una explicación, yo creo, creo que tiene una explicación. En los de 30 y tantos, yo soy docente y han pasado voy viendo las generaciones que van pasando, de cerca, de lejos, cómo están, cómo se implican. Y yo creo que como grupo social, nuestra generación, que al fin y al cabo somos los que hemos tenido, digo, me meto, no he tenido nada, pero bueno, somos los que hemos tenido el poder durante muchísimos años. Muchísimos, desde que se hizo la transición, la gente que está colocada en todos los estatus ha sido nuestra generación, ¿no? De la nuestra, los 70. Son los que han ido transmitiendo, y lo que se ha transmitido, esas generaciones han vivido, bueno, en una llamada democracia. Y además se transmitía, se nos llenaba la boca. Hablamos de democracia, de cosas conseguidas, de una escuela igualitaria que coeducaba, que uno escogía libremente casarse. Espera, también, pero ese discurso fue calando. El movimiento feminista ha tenido sus épocas de crisis, es decir, cuando las instituciones, todos los años del 82 al 96, que tuvimos un gobierno socialista, entre comillas, hubo mucha gente que se retiró de los movimientos porque se pensaba que ya institucionalmente se iba a conseguir casi todo.
que el Estado iba a conseguir unas cuotas de demandas, que cosas que antes eran minoritarias se iban a ir asumiendo. Entonces eso ha ido generando una generación que es verdad, que pensaba que lo iba a tener todo, que se iba a sentar en un caso y le va a llegar el puesto de trabajo, que se va a sentar en un caso y va a poder escoger si casarse o no casarse, que luego todo eso es mentira, que iba a poder escoger sobre su sexualidad, sobre sus hijos, y vemos que sigue siendo mentira. O sea, aquí el que se sale del caminito le van a dar leña por todos lados. Pero yo creo que hubo una, bueno, digamos que una montonada de años sin mucho revulsivo y sin mucha movida. Esto se empieza otra vez a mover con la campana al sol, el 15M, todo esto. Pero ha habido ahí toda una serie de años que efectivamente yo creo que no lo hemos transmitido bien. Eso es lo que yo creo. Ellos se han acomodado, porque ¿para qué iban a reivindicar lo que reivindicaba Ana, que era me voy a coser pero con tal de que vea a mi madre? O sea, todo eso. Ellos ni rompían con la familia, pero la familia era una familia donde no tenían que estar peleando sobre no sé qué, porque tenían una serie de derechos conseguidos y encima era una clase social media. Bueno, pues bien, la burguesía tal. Entonces, que es sobre de lo que se alimentaban los partidos de izquierdas o los partidos pelones de la época de la transición, de esa gente. Nuestros hijos han sido, porque no la pensaban que no lo iban a necesitar y resulta que claro, nos hemos confundido. Pero yo creo que efectivamente lo hemos hecho fatal. Bueno, hemos hecho lo que hemos podido, pero lo que hemos querido. Lo que hemos querido, pero está claro que no hemos sabido transmitir que tenían que pelear ellos también. O sea que la pelea nuestra... Tampoco veíamos la necesidad de lo que tú estás diciendo. O sea, yo no he tenido la misma experiencia, ni he vivido lo mismo. Yo cuando he querido abortar, he abortado de una manera o sea, muy amable. O sea, pero los derechos laborales. Y ahora estamos en otro momento y entonces ahora sí que nos estamos intentando, por lo menos yo hablo por mí, empapar de a ver qué narices está pasando. Bueno, de todas formas, también hay una situación que muchas veces también denunciamos, que era legislar para todo. Porque eso era un discurso que desde la infancia se iba metiendo a nuestros hijos, de que, a ver, ahí primero la Constitución, ya ves tú, vale, o sea, nos quitaron aquello del derecho al cuerpo, el derecho a tomar las decisiones, no sé dónde está, pero la Constitución, se hizo reforma del Código de todos. O sea, leyes de todo, hasta llegar a la ley Mordaza de ahora, pero estamos hablando del periodo anterior. Con lo cual, es que esto se transmitía permanentemente. Los chavales, bueno, gente, el estudiante, pues veía que había una legislación que le protegía. Estatuto de los trabajadores, todos esos derechos que estaban por ley. Lo que nadie se creía, porque sí que lo decíamos gente, es decir, primero porque yo no quiero que se legisle como me lo hago con mi pareja, porque es asunto de mi intimidad, y aquí se ha legislado sobre todo. Yo creo que para pagar más impuestos, o no sé qué razón había, pero vamos, que hasta el mínimo detalle figura en la ley de derechos sexuales y reproductivos, vamos, atacar hasta mi intimidad. Eso también lo hemos dicho, pero es cierto que los jóvenes van viendo que tenían ese marco legislativo que les protegía de casi todo, Un marco legislativo que los que llevábamos años no hemos sido capaces de decirle, es que esto no está sentado en la sociedad, es que la homofobia en el momento de crisis, como está pasando ahora, es que al chaval del instituto le vuelven a pegar, es que al negro le vuelven a insultar, es que a la chica que va, como dice la jueza esta, que si cerró bien las piernas, bueno, las va provocando. A ver, es que eso... Y claro, nosotros en ese discurso hablábamos más de lo cotidiano, ¿no? Pero luego ha habido el otro, el que también decía Charo, es que las instituciones, los trabajadores de las instituciones, tanto en el ámbito educativo, de salud, de servicios sociales, de todo,
siempre había una ley que respondía, no perfecta, pero oye, casi, que respondía a las demandas sociales de cada momento. Para el LGTB, uy, fíjate tú, la última ley, si era más avanzada que casi que la demanda social que había. A ver, operaciones de transexuales en la seguridad social, en la pública. Cuando se hizo la ley de fecundación in vitro, de nuevas tecnologías de reproducción asistida, que fue de las primeras, de las más avanzadas de Europa después de lo que nos habían hecho. Con lo del aborto, a ver, que una mujer pueda ir allí y decir que le quiere óvulos y que, digo, que quiere semen y que quiere quedarse embarazada, que no le falta un hombre. Y ese derecho podía ejercerlo. Entonces, claro, todo eso fue penetrando, como que lo tenemos todo resuelto. Pero lo laboral, o sea, una de las primeras cuestiones, ante igual trabajo, igual salario, antes de que nos parábamos en nosotras mismas, decíamos, bueno, una cosa es que si yo hago lo mismo que este señor, que me pagan lo mismo. Ahora, me parece que es un estudio de ahora, reciente, de este mes, sale que en Cantabria, en la comunidad de España, donde más pico hay, donde más diferencias salariales. Dices, es que estamos en 2016, o sea, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido para que ahora se dé ese pico, que ese pico hace unos años o no existía, o es que el estudio lo había... También se estudiaba, pero yo creo que efectivamente en época de crisis, las mujeres, en época de crisis, estamos en época de crisis, las mujeres seguimos siendo las peores paradas de todo el sistema laboral. Y claro, y entonces se está aplicando la misma discriminación porque se tiene, o sea, porque no se tiene asumido que al mismo trabajo se gane lo mismo cuando lo desempeñan hombres y mujeres, o sea, que es un principio que es que lo llevamos diciendo desde hace 40 años, pero que yo creo que no se tiene interiorizado, o sea, que es que socialmente se sigue sin creer en ello. Bueno, de todas formas yo creo que también el momento que estamos viviendo cuando un gobierno aprueba una ley mordaza como la que ha aprobado, que hoy leía, porque en Cantabria, ¿no?, que es, hay un número de sancionados altísimo, ¿no? A ver, yo creo que es un aviso para estos movimientos del 15M, que yo muchas veces recordaba los discursos que nosotras teníamos, porque, a ver, las primeras mujeres no se registró, no tuvo ni presidenta, ni secretaria, ni nada de nada. El primer registro es de 1990, 10 años sin ningún tipo de estructura organizativa, 10 años. Las decisiones todas se tomaban en asamblea. Los estatutos que se presentaron en el 90 eran de risa. Vamos, tenías que poner lo que dice la normativa, 2 artículos de la normativa, porque estábamos obligadas, y luego poníamos reunión semanal, pero si una mujer pide reunión, se hará otra también. O sea, todo se funcionaba así y se mantuvo eso durante muchos años, hasta que la ley de asociaciones cambia, hay que tener un NIF, hay que tal. Pero esto me recuerda, digo, porque viene a cuento con lo del 15M. Porque muchas veces escucho ese funcionamiento. Esto era en la calle, nosotros nos prestaban unos locales, ¿no? Entonces, en una plaza, nosotras íbamos rondando hasta la casa María Luisa, que tenía vacía, para poder mantener las reuniones durante un año como no teníamos local. Entonces, esta es la forma, en la calle, bien, pero decisiones que se toman en la asamblea, me parece estupendo, pero es que partimos de otro momento político, porque ese recorrido lo hemos hecho y el Estado, los que han ejercido el poder, pues nos han legislado todo, y ahora cuando se mueven 4, nos viene la ley mordaza. Entonces a veces dices, ¿qué hay que hacer? Salir a la calle, no hay costumbre, pues tampoco se ve bien. De todas maneras, yo creo que... Quería hacer una pregunta. Un segundito. Hablar sobre un tema. ¿Por qué razón no se ha avanzado, no se ha hecho nada por las mujeres prostitutas, ¿no? Porque yo veo que es un sector que está totalmente marginado y discriminado
y no se ha avanzado nada en estos 40 años a favor de ellas, a que puedan tener por lo menos unos mínimos, ¿no?, de sanidad, por ejemplo, ¿no? Que no deben Eso no es del todo cierto. Es decir, y yo trabajé aquí con grupos de mujeres que ejercían prostitución, porque como decía antes, doble militancia, triple, cuádruple, lo que hiciera falta. Pero era una forma más, muy poco organizada y demás, ¿no? No había un movimiento dentro. No, pero en Madrid, en Barcelona y en otras muchas ciudades existe una fuerte estructura desde hace años donde han conseguido los derechos. El problema es el cisma, como decía antes Charo, que hay entre el movimiento feminista en esta situación. Es decir, porque aquí en Cantabria en concreto, tanto Asamblea de Mujeres hoy en día como todas las organizaciones no apoyan que la mujer ejerza la prostitución libremente, tenga su estatuto como trabajadora y tenga su protección jurídica y social de cualquier tipo, porque es una decisión. Y eso lo defendemos dentro del movimiento feminista, una minoría. Entonces, sí que se han hecho muchas cosas. Se debería defender más, porque no dejan de ser mujeres, ¿no? Claro. En Madrid lleva 22 años la asociación de apoyo a la prostitución. Por allí al final había una palabra. Yo digo que aceptar la prostitución, la verdad es que, no sé, a mí me produce mucha contradicción. Es como aceptar la droga, la venta de drogas. Son cosas, no sé, que pueden venir contra la salud. Pero no nos daña que la droga, ¿eh? Ha sido polémico. Yo, en una de las jornadas que estuvimos también en Madrid, cuando yo dejé la asamblea, muchas personas aquí lo saben, por unas circunstancias personales, 2003, pero hasta entonces manteníamos contactos, reuniones, íbamos a debates de todo tipo. Este de la prostitución fue uno. Hubo un cisma, evidentemente, incluso dentro de la propia estructura de la coordinadora, porque asociaciones, pues la de Burgos apoya, la de Cantabria no, la del otro apoya, es decir, hubo... ¿Por qué? Yo creo que yo no he trabajado mucho en la argumentación, ¿no?, para ahora hablar de ello, pero sí que recuerdo a las mujeres prostitutas decir que si yo estoy pidiendo para mí el respeto a mi cuerpo, que ella tiene derecho también a que se le respete qué hacer con su cuerpo. Y el drogadicto tiene derecho a tomar droga, aunque se destruya Yo- el alcohol y cuando A ver, yo quería comentar un poco de orden. A ver, un poco de orden. A ver, el tema es polémico, estamos en un tema para debatir, no estamos en este tema. Yo sé que hay gente que quiere contestar, solamente un matiz, porque lo que estábamos intentando es hablar sobre un tema de militancia organizada de mujeres, y hoy nos tocaba el tema de feminismo. Me parece que no es el foro, no porque no sea un debate interesante, sino porque me parece que no es el foro. Pero bueno, si Charo quiere hacer un apunte... sobre militancia en el feminismo y en las organizaciones políticas, que tiene que ver con este tema. Cuando me parece que eras tú el que nos la preguntabas cómo se había sentido ella con los compañeros militantes de la misma organización política. Este debate de prostitución, yo me acuerdo, porque hemos tenido, o sea, entre ser abolicionista, no serlo, bueno, es polémico. Yo me acuerdo que en un debate con compañeros militantes, cuando hablábamos de que es que la prostitución nos dejaba en un papel a la mujer, me acuerdo que un compañero me miró y me dijo, mira, yo soy más bien feíto, ¿verdad? Los cánones de belleza de hablas. Dice, pero yo quiero tener relaciones sexuales. Pues tenlas. ¿Tú quieres tener relaciones conmigo? Pues no. Dice, pues como tú, muchísimas. Entonces, ¿qué hago? Claro, y yo no me había planteado cómo se buscaba la vida, claro, que bueno, efectivamente la libertad, claro, es que hay veces que hablamos de la libertad sexual y decimos, bueno, es que hay gente, qué sé yo, enfermos, no sé qué, que a lo mejor tienen que recurrir a pagar las relaciones sexuales.
es una putada, a lo mejor, pero nosotros vamos a legislar que esta gente no, o sea, a mí, bueno, fue la clave. La experiencia nos dice que todo lo que se penaliza no da el efecto, no se consigue el objetivo tal. Eso ha pasado con el tema de violencia en todos los países nórdicos. Yo en los últimos años he trabajado, en mi trabajo me he centrado en el tema de violencia contra las mujeres. Y todos los datos, todas las revisiones que hacías de las normativas de un país, de otro, las cifras que nos daba la ONU, la Organización Mundial de la Salud, es decir, no se libraban. Los países nórdicos con la mejor legislación, con supuestamente, porque siempre le digo, ese marco legislativo que protege, pues no es verdad, porque luego es donde más denuncias hay. También estadísticamente hay que ver que las mujeres van a denunciar más allí que aquí todavía, que ya estamos avanzando bastante en esto, pero es que no ha cambiado. Es decir, el creer que el cuerpo de la mujer te pertenece y si no responde a tus deseos, pues la maltrato, o la agredo, pues... Y lo que cosas que hoy no me gustan, por ejemplo, pues es violencia de género, ¿no? No, es violencia contra las mujeres, punto. Y a partir de ahí vamos a hablar qué tipo de violencia, dónde se dan, qué circunstancias, pero es decir, el avanzar en muchas cosas o penalizar o reprimir o tal no ha dado efecto. Y el tema de la prostitución en los países nórdicos ha pasado lo mismo. Sancionar al cliente, bueno, vale, y las mujeres diciendo, pero yo me quiero ganar la vida. O sea, como decía esta mujer, la francesa, ¿no? Con la de la teoría King Kong, pero no me acuerdo cómo se llama, dice, pues vamos a ver, si yo, gano mucho más que cualquiera de mis amigas que trabajan en otros. Ella era una profesional, una licenciada. Lo hago cuando quiero, elijo a mis clientes y les cobro lo que me da la gana. Y si no me van a pagar eso, no quedo con ellos. ¿Que tengo un riesgo? Y también la que está en su casa, que no está. Sí, claro. Entonces, la verdad es que es un poco bruto, Pero eso es una prostitución. Exactamente. Quiero decir que planteas, está muy bien. Yo lo plantearía, como los feminismos pueden tirar para un lado, para otro y para el otro lado, ¿en qué alivia más a las mujeres? ¿Que lo ejercen o qué tal? ¿La legalización de eso o las trabas que tienen? ¿Qué las aliviaría a las propias protagonistas? No, pero como por ahí tienen que ir los tiros, los demás, todo lo amplio que es, unas pensaremos una cosa y otras y casi uno tiene todos los de... Pero ¿qué alivia a las personas que se ven en esa situación o que lo eligen o qué tal? ¿Mejoraría su situación si se legaliza? Eso es lo que hay que ver, mejorar la situación de quienes están eso. Abolirlo es una entelequia, por cierto. Como el hambre. Bueno, por la hora que va siendo, yo solamente una cosa, si me permite Ana, antes de despedirla, a mí me gustaría insistir en una cosa que creo que Tino lo ha dicho antes. Militancias es digamos que es una de las actividades dentro de Desmemoriados. Quiero decir que aquí lo que hacemos es que personas como Ana quieren compartir con nosotros en voz alta, en público, una experiencia personal. Aquí nosotros no pretendemos que nadie represente nada, ni político, ni sindical, ni de ningún movimiento. Estamos compartiendo la experiencia de cada uno. Eso por una parte. Y por otra parte, quería también comentar que Desmemoriados, que nuestro objetivo es recuperar la memoria colectiva de Cantabria, está haciendo entrevistas a otras personas, a las que yo desde aquí quiero agradecer, como a Charo, que está aquí delante, que ha querido compartir con nosotros también su experiencia personal, y que eso formará parte de un proyecto más amplio
que intentaremos poco a poco ir estructurando. Para eso necesitamos también la aportación, si queréis, de otras personas que quieran colaborar, permitiéndonos entrevistarlas y poder recoger sus testimonios. Por ahí atrás, y no señalo a nadie, en algún momento le pedí a una persona que si quería compartir su experiencia con nosotros. Bueno, espero que se lo piensen, porque al principio dijo no, luego dijo, bueno, me lo voy a pensar. Y creo que aquí, en este foro, hay personas a las que nosotros a lo mejor nos hemos dirigido personalmente, pero que creo que en un futuro lo vamos a hacer, y que sí que nos gustaría, bueno, pues que esto se contemple como que si vosotras y vosotros no participáis, no nos lo comunicáis y no lo compartís, no se va a poder escuchar, no se va a poder saber. Cuando Tino y yo empezamos en Presos con Causa, lo que queríamos hacer era un reconocimiento a todas aquellas personas que pasaron por sus ideas políticas por prisión. Pero eso ha ido más allá, y lo que de alguna forma necesitamos es que nos lo contéis para que otras generaciones futuras lo puedan conocer. Los avances, mayores o menores, no han salido por generación espontánea como los champiñones. Ha sido por el esfuerzo de todos y de todas. En este caso me gustaría hacer hincapié en eso que tú has dicho, del coste personal, familiar, social, laboral que ha tenido para muchas de vosotras el tirar de este movimiento hacia adelante. 36 años se han cumplido ayer, de la primera manifestación del 8 de marzo. Creo que eso también es un punto para reflexionar. Desde luego creo que, como ha dicho Ana, no para tirar la toalla, se habrán hecho cosas mejores, cosas peores, pero se han hecho. Que yo creo que lo importante es hacer, ¿no? Y como decíamos el otro día, seguir caminando. Por otra parte, simplemente agradecerle a Ana, que ha sido un placer estar esta tarde contigo, y que desde luego, bueno, pues que el desnudarse delante de nosotros, cada una de las personas que estáis participando un poquito, desde luego creo que con eso no hay nada más que decir. Y otro detalle dentro de la historia de Ana, que hemos hablado en más de una ocasión, que yo antes le comentaba, que bueno, es posible haber vivido en un momento determinado de la infancia el hacer gimnasia con la sección femenina, que nos haga reflexionar y acabar siendo triple militancia política, sindical y feminista. Luego las cosas sí que pueden cambiar. Así que nada, bueno, es que sobre todo en eso yo le respondía, digo, cuando hablamos de los traumas de la infancia, de la educación, es verdad, yo miro las fotos y tengo fotos de 4 o 5 años con el pañuelito, los pololos esos que nos ponían, la camisa, y así a San Isidro, un labrador. Pero es que yo no sé cómo... Entonces, ese era el modelo educativo. Odié a Cervantes, con perdón, ya sé que está muy mal decirlo, porque odié a Cervantes y no he conseguido leerlo, lo digo públicamente, porque la maestra que yo tenía en mi colegio, antes de ir al instituto, o sea, con 8 o 9 años, me ponía de rodillas, con los brazos en cruz, con los Quijotes así. Pues no coge manías. Es decir, porque yo fui una niña inquieta de la vida, entonces, como para leerlo. y me dejaban encerrada en el colegio por la noche, porque había hecho más de, llegado a 10 faltas de ortografía en el texto que nos daban, en el dictado. Es decir, y tuve que pasar la noche 8 o 9 años. Las dos más que estaban allí lloraban como desconsoladas. Pero yo no sé por qué, pues tienes esa resiliencia, o yo que sé. Ya tenías resistencia. ¿Qué dices? Pues mira, que me tocó la sección femenina, anda que no se la hay que pasar luego a la que me pase de política. Bueno, lo que está claro, Formación del espíritu nacional. lo que está claro es que se ha avanzado, que se puede luchar y que se puede cambiar. Yo pensaba que eso no había ocurrido en esa época. Yo es que la época que tú has contado yo no vivía aquí ya. Había pasado la guerra y la posguerra. O sea que... Entonces, eso que dices de las faltas de ortografía y que te metían en cuartos con ratones, eso lo he pasado yo. Toda la noche en el colegio, encerrada, No la noche, pero por ejemplo iba por la... Y sobre las faltas de ortografía, quizá ahí tuve yo un rasgo de soberbia. Sí, lo digo con franqueza. Yo en ortografía, pues la verdad, he sido buena. Digo he sido porque ya lo he olvidado. Pero tener una falta de ortografía me supo tan mal que cuando se lo dio, tienes una falta de ortografía, cogí la libreta, y la tiré. Pues ahí tuve un castigo que tuvo que venir mi padre al colegio. Yo vivía entonces en Peña Castillo, en las escuelas nacionales de Peña Castillo. Tuve que
Pero yo comprendí muy bien, además era una monja, una tal Perote. Estoy hablando De hace 80 años. de años. Yo tenía entonces 9 años o así, 9 años. Y entonces es cuando mi padre bajó y dice, no, es que usted tiene a la niña muy mal educada. Bueno, de eso he tenido yo. Bueno, ¿Y con la iglesia? Lo que está claro es que, a pesar de todas esas experiencias, como bien decía Ana, se puede saltar sobre ellas, cambiar y tener una visión propia y seguir caminando. Bueno, y agradeceros también a todos vosotros y vosotras que nos hayáis acompañado a pesar de las inclemencias del tiempo. Y sí que os pediría un aplauso para Ana.